es el derecho de las costumbres. Eso lo voy a explicar más adelante. En el caso de Occidente, la moral surge del judaísmo y el cristianismo, como lo han expuesto mis compañeros. En el caso de Oriente surge del confucianismo y el budismo, que eran reglas y conductas que regían esos comportamientos allí de los seres humanos. Y en el caso de África, surge de Egipto, que Egipto tiene textos que existen antropológicamente, que determinan una conducta que debían de regir en ese momento las personas. Viéndolo desde ese punto de vista, ya que ese conjunto de normas y creencias surgen de las religiones y otra de la necesidad del derecho consuetudinario, del derecho de la costumbre, entonces habría que analizarse dos puntos de vista de valoración, como lo mencionaba Víctor, que es el caso del bien y el mal. ¿Qué es una acción correcta? ¿Qué es una acción incorrecta? Aquí es que radica propiamente la moral y la valoración que se tiene de la moral. Sin embargo, la moral tiene un problema desde sus orígenes, que precisamente el problema de la moral lo abordan filósofos como Nietzsche, que ya mencionaron la genealogía de la moral. Voltaire habla también de este problema, que es precisamente que la moral no es objetiva, la moral es subjetiva. Y hay una diferencia que la voy a mencionar muy marcada entre la ética y la moral más adelante. La moral no es objetiva porque ese conjunto de creencias y normativas que se puedan atribuir a una determinada sociedad, a un determinado país, si se van a otra parte del mundo, no aplica. Vamos a poner un ejemplo gráfico. El adulterio o la fornicación. Dentro del modelo occidental cristiano, judío posiblemente, si un hombre se acuesta con otra mujer y no está casado, desde el punto de vista de esa sociedad es mal visto, es una acción incorrecta. Pero posiblemente usted se va actualmente a Europa, no hablo de los años pasados, se va actualmente a Europa y usted va a un bar y se acuesta con una mujer, ninguno de los dos se siente moralmente mal, no entiende que es una acción incorrecta. Por lo tanto, si aquí podría verse mal, vamos a decir que quizás no se vea mal, pero aquí posiblemente dentro de la normativa social y estructural del Estado, posiblemente se vea mal, en otros países no se ve mal. Precisamente porque esas reglas que debe regir en ese ser humano no aplican. Es decir, ¿por qué es que es necesario que exista la moral? Necesariamente nosotros tenemos que ser regidos por comportamientos preestablecidos para poder vivir en sociedad. Posiblemente la necesidad de este conjunto de normas que fue creado hace muchísimos años, posiblemente desde la antigüedad, no voy a decir la prehistoria, pero desde la antigüedad, el ser humano cuando se organizó, cuando dejó de ser nómada y se volvió sedentario, vio la necesidad de organizarse. En el caso del pueblo de Israel, yo recuerdo que cuando menciona en la Biblia y en otros escritos, que no está en la Biblia, cuando el pueblo judío se trasladaba en el desierto, tenía que tener unas reglas sanitarias, porque estas reglas sanitarias, si defecaban, por ejemplo, cerca de donde vivían gente, podía traer enfermedades, podría contaminar a las personas y podía en ese momento crear algún tipo de enfermedad mortal. ¿Qué creó como código moral el pueblo judío? Unas reglas sanitarias en las que la persona tenía que alejarse completamente del campamento para defecar, para hacer cualquier otra cosa. También el caso de los leprosos, para poner un ejemplo gráfico. Es decir, se conjugó en ese momento lo que es la necesidad de aplicarse en ese momento una conducta, un código de conducta a las personas, precisamente para fines de una evolución de comportamiento en el ser humano. Porque esa evolución de comportamiento en el ser humano, dependiendo del continente y dependiendo la sociedad, ha dado pasos diferentes. No es cierto que en todos los países se aplica la misma normativa. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, aquí podemos resaltar dentro de la filosofía moralistas, en realidad, que dieron mucho empeño y apoyaron profundamente lo que es la acción correcta en una determinada situación o circunstancia. En el caso tenemos a Sócrates, que murió en base a una acusación falsa que le hicieron,
Y él pudo evadir la justicia en ese momento, pero no lo hizo, porque su comportamiento interno y sus valores, en su creencia determinada que tenía en ese momento, le impidieron evadir la justicia. Y eso, lógicamente, se puede trasladar también en el caso de Pitágoras, Platón, Aristóteles. En el caso de los epicúreos está Cicerón, Séneca y Marco Aurelio, y así sucesivamente. Esas personas predicaron la moralidad ética, que luego vamos a hablar, vamos a hacer una definición más adelante sobre eso. Ya prácticamente, ¿cuál es la separación que hay real entre moral y ética? ¿Por qué la gente trata de confundirla o trata de decir que es lo mismo? Bueno, lo cierto es que la moral, y ahí difiero de mis compañeros, la moral es la madre de la ética. Hay que reconocerlo. No existe la moral. Sin la ética no existe la moral. Pero la ética busca postulados universales, reglas de comportamiento que puedan regirse en cualquier parte del mundo. Ahí está la diferencia. Es decir, que matar a una persona es un daño o no. Un daño físico, social o no. Sí. Podría ser que este postulado de matar a una persona sea aplicable a cualquier país del mundo. Esto es lo que estudia prácticamente la ética. Y la ética pertenece a la filosofía. Es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento de las acciones correctas e incorrectas. Yo no diría mal y bien, yo diría correctas e incorrectas. Ahora, dentro de esas acciones correctas e incorrectas, podemos mencionar algunos tratados importantes que han tratado de fortalecer la evolución de la moral y el fortalecimiento de la ética. En Grecia existió un manuscrito que le llamaban los 7 sabios y los versos dorados. Este manuscrito fue utilizado como herramienta fundamental para imponer una normativa, una conducta ética entre los ciudadanos. El caso del Código Hammurabi, que ya lo mencionaba Veloz, es también un código que es aplicado dentro de la moral, que logró evolucionar a la ética. Pero la sociedad más importante que logra en realidad utilizar la moral y convertirla en lo que hoy se conoce como ética, en esos postulados universales, no locales, sino universales, es Roma. El derecho romano creó una figura que se llama el derecho, la costumbre de los mayores. ¿Qué son las costumbres de los mayores? Eran creencias y normas que se traspasaban de generación en generación. Y los romanos entendían necesario y fundamental que esas costumbres de aquellas generaciones no se perdieran, se mantuvieran y la volvieron ley. Ahí entra la parte jurídica y se separa de la ética. Cuando algo es correcto o incorrecto. ¿Quién determina cuando una acción es correcta e incorrecta? Hay países que tienen el derecho consuetudinario, el common law. Entonces, Estados Unidos se basa en el sistema anglosajón de justicia, se basa en una parte de la costumbre y otra parte en el derecho positivo.